escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Cristianismo versus judaísmo. Cuando ya por fin se creía que había comenzado la transición entre la guerra y la paz, se presenta todo lo contrario. Y se cumple Primera de Tesalonicenses 5:3, cuando dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer en los dolores del parto, y no habrá cómo escapen. Pareciera que San Pablo tenía los anteojos de Galileo Galilei para ver unos siglos más tarde al futuro y ver cómo el pueblo judío sufriría. Se creía que ya comenzaría la era de la paz con la unión del cristianismo y el imperio romano. Pero sucedió solamente para los cristianos. Se les olvidó un detalle importante a los cristianos. Cuando Jesús dijo en Juan 14:21, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de él dejaba. Él dijo, no la doy como el mundo la da. Es que el cristianismo, en la actualidad, está buscando una paz del mundo. El cristianismo no puede buscar la paz del mundo. El cristianismo debe buscar la paz del espíritu. Porque si buscamos la paz del espíritu, automáticamente cae encima la paz del mundo. Porque lo que Dios quiere es trabajar al hombre desde adentro. El hombre no se puede trabajar de afuera para adentro, sino de su interior, porque dice la Biblia que es de su interior donde vienen los malos deseos, los malos pensamientos. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. La paz de Jesús comienza en el interior del hombre. La paz que ofrece el mundo es una paz exterior, una paz que se consigue por medio de tratados, por medio de convenios. Y la paz de Dios no es por medio de tratados. La paz de Dios comienza en el espíritu, una renovación espiritual. Constantino se convirtió, entre comillas digo yo, comienza a traspasarle muchos bienes inmuebles al estilo registro de la propiedad a los cristianos. Los cristianos, muy contentos obviamente de no tener nada, tenerlo todo, piensan que ya llegó para ellos el reino milenario, llegó la edad de oro. Y comienzan, después de ser perseguidos, a ser perseguidores, porque comienzan a tomar los templos paganos y se lo hacen suyos propios. Los paganos tenían que correr entonces a los cristianos. Antes en la era normal del cristianismo era diferente, pero ahora se vuelca la tortilla. Y lo que creyeron que había regresado ya el reino milenario es todo lo contrario y se topan con Apocalipsis 3:1 que dice, y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia. Y comienza hablando de los detalles de los cuernos y las diademas de las bestias. Eso se lo dejo a ustedes para su análisis. Pero los cristianos se toparon con eso y los judíos también. Se toparon que estaban haciendo alianza. Y cuando el pueblo de Dios comienza a hacer alianza con el mundo, con el imperio romano, entonces simplemente comienzan a beber la sangre de los santos. Y los cristianos en las santas inquisiciones comenzaron a beber la sangre de los mártires judíos. Eso pasó. El odio que crecía contra los judíos de todo el mundo cristiano, de todo el imperio romano, que a los judíos comenzaron a quemarles sus libros del Talmud. Tanto en Francia, tanto en Inglaterra, tanto en Italia y tanto en España, sufrieron grandes persecuciones. Hacían grandes hogueras y les quemaban sus libros de los Talmud. Era un odio increíble lo que le tenían a los judíos.
Los cristianos iban ganando terreno, los judíos iban perdiendo mucho terreno. ¿Qué pasó? Los judíos no podían reunirse para hacer sus días de Pesach, sus fiestas. Los judíos no podían reunirse para nada. Ellos tenían que esconderse, que hacer las reuniones clandestinas. Y los judíos que querían hacer sus reuniones tenían que hacer el mismo, que se convertían en el cristianismo para poder sobrevivir. O sea, era una vida de supervivencia. Aquí para vivir hay que decir, sí, soy cristiano. Eso fue lo que hicieron los judíos, porque el pueblo cristiano se alió con Roma imperial, más tarde Roma papal. Y entonces comenzó de nuevo la máquina de muerte a moler judíos, a moler la gente que estuviera en contra de las enseñanzas de Roma. Pero los cristianos se aliaron muy fácilmente, se amoldaron muy positivamente a las enseñanzas de Roma. Hasta que, por dicho sea de paso para el pueblo judío, fue la Revolución Francesa en 1789. Y ya en 1799, Napoleón Bonaparte dio su golpe de estado y comenzó la liberación judía y comenzó un poco de más armonía social para las naciones, porque el Imperio Romano estaba tomando todo lo que tenía que ver con libertad religiosa y estaban de nuevo deprimiendo y oprimiendo al pueblo judío. En adelante entonces los judíos pudieron de nuevo comenzar a hacer sus actividades de nuevo religiosas. ¿Qué es lo que pasa aquí? El debate entre cristianos y judíos lo ganaron los cristianos en la Edad Media, porque comenzaron a doblegarle la mano a los hermanos judíos. Quiero mencionar aquí al Papa Juan Pablo II y al Papa Francisco. Ellos dijeron algo muy importante que yo estoy muy de acuerdo con ellos. Los hermanos judíos son nuestros hermanos mayores. Qué bien, qué bien. Buenas palabras y hay que aplaudirlas, porque sí es así. Todo lo que nosotros conocemos de las Escrituras viene por medio de una cultura hebraica. Aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego por el tiempo helenista, los judíos nos han enseñado a nosotros sus costumbres y por medio de ello tenemos la Biblia y por medio de ellos tenemos la salvación. Sí, lo dije muy claro, la salvación. Si no fuera por los judíos, nosotros no seríamos salvos. Jesús dijo en Juan 14:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. El pueblo no judío adoró siempre lo que no sabía. Adoró siempre ídolos. Adoró siempre estatuas de oro, estatuas de arcilla. Toda clase de estatua era un dios. El pueblo judío fue un pueblo monoteísta. Desde Abraham, el pueblo judío adoró a Dios, porque Abraham fue el primer monoteísta de la historia. Y nos enseñó a nosotros, por eso nosotros somos hijos de Abraham en la fe. Y cosa importante, porque la salvación viene de los judíos. La salvación no viene de Roma. La salvación no viene del cristianismo. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? Porque Cristo nació de una madre judía. Y porque el pueblo judío es el pueblo electo de Dios. Aunque ahora ya no es un pueblo, ahora es un pueblo espiritual que es pueblo gentil y pueblo judío, según Gálatas 3:28. Que ya ahora no hay gentiles ni griegos, mujer ni hombre, porque ahora todos somos uno. Gracias a Dios, Cristo vino a hacer esa gran unión. Entonces, pareciera que el mundo está disfrutando ahorita de una paz, porque en 1948 las Naciones Unidas declararon al pueblo judío que tuviera una parte de Jerusalén y a los palestinos otra parte. No es esta la idea tampoco, pero sin embargo hay paz.
hay paz. Muchos dicen que los judíos tienen que tomar de nuevo Palestina, pero esto sería una tercer megatón guerra mundial. Y esto no lo queremos, porque el mundo no va a ser destruido por una guerra mundial. Ahorita mejor las cosas son así, porque de por sí el templo de Dios somos nosotros, tú y yo. Entonces le dejo eso en su corazón. Cristianismos versus judíos. Dejemos ese pleito con el pueblo judío. Pueblo judío, dejemos el pleito con el pueblo cristiano. Cristo unió los dos pueblos para que ya no exista más rines entre unos y otros. Cito aquí las palabras del Señor Jesús, que dijo: un nuevo mandamiento os doy, que los améis unos a los otros como yo los he amado, que los améis cristianos y judíos como yo los he amado. En el Calvario, Él murió por todos, sin raza, judíos y no judíos. Fabio Orgueda les saluda, que la pasen muy bien, los esperamos en la próxima edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.